El enigma de los aztecas. Secretos de una civilización perdida. La historia de los aztecas comienza con el cumplimiento de una visión. Según sus leyendas, un águila devorando una serpiente sobre un nopal sería el augurio divino para fundar su ciudad sagrada, Tenochtitlán. Así, emergió una de las civilizaciones más influyentes de Mesoamérica. Este pueblo guerrero transformó un inhóspito lago en un bastión cultural y militar. Pero, ¿qué los llevó a desafiar a la naturaleza y forjar su destino en ese lugar sagrado? Quizás la respuesta está en su fervor por comprender los designios divinos. Tenochtitlan era una obra de arte y ambición. Sus templos escalonados se alzaban hacia el cielo, reflejando su obsesión con los astros. La ciudad flotaba sobre el lago Texcoco, conectada por calzadas que desafiaron los límites de la ingeniería antigua. El mercado de Tlatelolco, corazón comercial de la ciudad, deslumbraba con su actividad. Orfebres, agricultores y mercaderes intercambiaban mercancías variadas. Pero detrás de esta vida cotidiana, prosperaba una ideología que exigía sangre como pacto para mantener el equilibrio cósmico. Los aztecas eran maestros de la astronomía. Su piedra del sol no era un simple calendario, sino un reloj cósmico de precisión increíble. A través de él, predecían eclipses, cambios estacionales y rituales para honrar a los dioses. Sin embargo, su obsesión con el tiempo también contenía predicciones inquietantes. ¿Sabías que creían vivir en una era destinada a terminar en destrucción? Para ellos, cada ceremonia era vital para retrasar el fin inevitable. ¿Qué sabían los aztecas de nuestro mundo que nosotros hemos olvidado? Para los aztecas, la vida misma era un círculo sagrado. Sus rituales, por más controversiales que nos parezcan hoy, representaban la conexión directa entre lo humano y lo divino. Los sacrificios eran ofrendas esenciales para mantener el ciclo eterno del universo. La ceremonia del Nuevo Fuego, realizada cada 52 años, marcaba la renovación del tiempo. Sin embargo, ¿eran estos rituales un medio espiritual o político para afianzar su poder? Tal vez los sacrificios escondían también un mensaje social inexplorado. La llegada de los conquistadores españoles marcó el fin del esplendor azteca. Pero, ¿fue solo el choque de armas y enfermedades lo que destruyó su imperio? Algunas teorías sugieren que las divisiones internas y las profecías autodestructivas sellaron su destino mucho antes. Aunque su imperio cayó, las huellas de los aztecas siguen vivas en la cultura y en las estructuras que emergen de las entrañas de México. ¿Es posible que aún queden enigmas por descubrir bajo las piedras de Tenochtitlán? Los aztecas nos dejaron más que ruinas. Nos dejaron un legado de preguntas. Su conexión con los ciclos naturales, su visión cósmica y su devoción por lo sagrado desafían nuestra comprensión moderna. ¿Qué podemos aprender de ellos para entender mejor nuestro lugar en el universo? En el corazón de la historia de México, hay un mito que define identidades, inspira leyendas y trasciende generaciones: la fundación de Tenochtitlán. Según la tradición, los mexicas, un pueblo valeroso y errante, recibieron una señal divina de su dios Huitzilopochtli. Debían fundar su ciudad donde encontraran un águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Este simbolismo, poderoso y lleno de misticismo, ha marcado no solo la cultura prehispánica, sino también la esencia de México hasta nuestros días. ¿Pero qué hay detrás de esta profecía? ¿Fue una mera inspiración divina o hubo estrategias ocultas que llevaron a los mexicas al lago de Texcoco? Adentrémonos en esta fascinante mezcla de mito, historia y cultura para descubrir el legado atemporal de Tenochtitlán. Los mexicas, o aztecas, comenzaron su historia como un pueblo nómada en busca de un nuevo hogar. Según la tradición oral, su peregrinaje comenzó en Aztlán, un lugar mítico descrito como una tierra de abundancia. Guiados por Huitzilopochtli, un dios poderoso y guerrero,
los mexicas dejaron todo atrás con una sola misión: encontrar el lugar prometido. Se cuenta que su viaje fue largo y lleno de dificultades. Despreciados por otras civilizaciones más asentadas, los mexicas vagaron por años como forasteros. Sin embargo, llevaban consigo algo invaluable: la profecía de su deidad, un mensaje claro que iluminaría su destino. El mensaje de Huitzilopochtli no era sencillo. Según la tradición, indicó que el lugar para fundar su ciudad sería donde vieran un águila devorando una serpiente, posada sobre un nopal. Esta imagen se convirtió en la brújula espiritual y cultural de los mexicas, alimentando su fe en que el dios no los abandonaría. El águila, símbolo del cielo y del poder solar, capturaba la majestuosidad de un pueblo destinado a la grandeza. La serpiente, en cambio, representaba la tierra, la fertilidad, pero también los desafíos que enfrentarían. Y el nopal, una planta enraizada en un entorno inhóspito, era un símbolo de resistencia y vida. Este triángulo simbólico no solo guiaba su camino, sino que también encapsulaba los valores esenciales de su cultura. Tras años de vagar, los mexicas llegaron al Valle de México, una región vasta y estratégica dominada por el lago de Texcoco. En su interior, divisaron algo que cambiaría la historia para siempre: un águila posada sobre un nopal en una pequeña isla entre las aguas del lago, sosteniendo una serpiente entre sus garras. Era la señal prometida, el cumplimiento de la profecía. Para los mexicas, este momento no solo marcó el final de su viaje, sino el inicio de un nuevo capítulo: la construcción de Tenochtitlán. Aunque el lugar parecía poco prometedor, rodeado de agua y pantanos, la voluntad divina había hablado y ellos estaban determinados a obedecer. Fundar una ciudad en una isla en medio de un lago no era tarea fácil. Los mexicas enfrentaron un entorno hostil, un terreno inestable, recursos limitados y constantes inundaciones. Sin embargo, su ingenio y resiliencia transformaron las dificultades en oportunidades. Desarrollaron las chinampas, sistemas de cultivo flotante que convirtieron las aguas del lago en campos fértiles. Este avance no solo solucionó el problema de producir alimentos, sino que fortaleció la autosuficiencia de Tenochtitlán. Además, construyeron un sistema de calzadas que conectaba la ciudad con tierra firme, demostrando su capacidad para convertir obstáculos geográficos en una ventaja estratégica. En el centro de la isla surgió el Templo Mayor, dedicado a Huitzilopochtli. Más que un edificio, este templo era el corazón espiritual de la ciudad, un recordatorio constante de la fe que los unió como pueblo. Aunque la profecía era la principal guía para los mexicas, es imposible ignorar las razones estratégicas de su elección. El lago de Texcoco ofrecía una ventaja defensiva natural. Las aguas protegían a Tenochtitlán de posibles invasores, haciéndola difícil de atacar. Además, el lago abundaba en recursos acuáticos como peces, aves y agua dulce, esenciales para sustentar una creciente población. Estas condiciones permitieron a los mexicas prosperar en un lugar que inicialmente parecía inhóspito. Tenochtitlán también se benefició de su posición geográfica como un punto central en el Valle de México, ideal para establecer rutas comerciales y diplomáticas con otras culturas vecinas. ¿Fue la señal del águila y la serpiente una coincidencia estratégica? Es posible que los mexicas combinaran la fe en su mito con una comprensión práctica del entorno, transformando su destino no solo a través de la religión, sino también de la razón. En menos de 2 siglos, Tenochtitlán se convirtió en la joya del mundo prehispánico. Con sus canales, mercados vibrantes y estructuras imponentes, era un ejemplo de innovación, poder y riqueza. En el mercado de Tlatelolco, se reunían comerciantes de todas partes de Mesoamérica, ofreciendo desde jade y plumas de quetzal hasta productos agrícolas y cerámicas. Mientras tanto, los templos y palacios reflejaban la grandeza de los mexicas en arquitectura y espiritualidad.
Tenochtitlán no solo era un punto de comercio y poder militar, sino un centro cultural donde las artes, la astronomía y las tradiciones florecieron. Era, sin duda, el testamento de cómo un mito podía dar forma a una civilización entera. La historia de Tenochtitlán no terminó con la conquista española. Aunque la ciudad fue destruida, sus cimientos permanecen vivos en el corazón de la Ciudad de México. Cada vez que los mexicanos ven su bandera, con el águila devorando a la serpiente sobre el nopal, rinden homenaje a esta historia fundacional. Este símbolo no es solo un emblema nacional, es un recordatorio de resistencia, creatividad y fe. Refleja cómo un pequeño pueblo nómada logró erigir uno de los imperios más impresionantes de la historia a partir de una señal, un mito y una visión. La fundación de Tenochtitlán es mucho más que una historia antigua. Es un relato atemporal que combina el poder de la fe, la inteligencia estratégica y la perseverancia frente a la adversidad. Desde una visión divina hasta una ciudad que deslumbró al mundo, los mexicas nos dejaron un legado que no solo define el pasado de México, sino también su esencia contemporánea. El águila y la serpiente junto al nopal siguen siendo mucho más que un mito. Son un llamado para todos nosotros, un símbolo de lo que se puede lograr cuando la fe en una visión y la voluntad de actuar se encuentran. Imaginen un objeto capaz de contar historias del pasado, predecir el futuro y representar una visión del universo tan compleja como maravillosa. Un objeto que oculta secretos e invita tanto a estudiosos como a soñadores a descifrarlo. Ese objeto es la Piedra del Sol, un legado fascinante de la civilización azteca. ¿Es solo un calendario ritual? ¿O es en realidad un mapa cósmico que nos conecta con misterios olvidados? La Piedra del Sol no es solo un símbolo de los aztecas, es un desafío intelectual que nos obliga a cuestionarnos. ¿Cómo lograron crear algo tan preciso con tecnologías aparentemente rudimentarias? Algunos creen que tal nivel de conocimiento pudo ser heredado de civilizaciones más avanzadas o incluso de una conexión con algo desconocido. La pregunta persiste, y en este video intentaremos desentrañar el enigma. La gran mayoría de las personas identifica la Piedra del Sol como un calendario. Con un diámetro cercano a los 3 metros y una increíble riqueza de detalles tallados en basalto, este monumento es mucho más que un reloj de piedra. Se trata de una representación de la cosmovisión azteca, un sistema simbólico que habla del tiempo, del espacio y de las eras del universo. En su centro se encuentra el rostro del dios Tonatiuh, el Sol. A su alrededor, la piedra narra los ciclos de las 5 eras o soles que, según la mitología azteca, han dado origen y forma al mundo. Pero su estructura no solo es artística, es también funcional. Mide el tiempo de una manera que aún asombra tanto a arqueólogos como a astrónomos. Aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo lograron los aztecas registrar movimientos astronómicos con una precisión tan impresionante sin instrumentos avanzados? La Piedra del Sol no solo representaba los ciclos solares, también permitía calcular eclipses y seguimientos planetarios. Su diseño incorpora una comprensión matemática y astronómica que parece desafiar las capacidades de la época. Los científicos modernos aún debaten cómo pudieron desarrollar tales cálculos. ¿Fueron fruto de siglos de observación detenida? ¿O acaso recibieron un legado intelectual de pueblos más antiguos? Lo cierto es que la Piedra del Sol revela conocimientos que no logramos descifrar completamente. La pregunta sobre el conocimiento detrás de la Piedra del Sol abre el debate a interpretaciones fascinantes. Algunos historiadores consideran que el pueblo azteca heredó tradiciones y saberes de culturas mesoamericanas anteriores, como los olmecas o los mayas. Estas civilizaciones también alcanzaron niveles notables de astronomía y matemáticas. Sin embargo, otras teorías sugieren hipótesis más polémicas. Por ejemplo, ¿podría ser posible que la Piedra del Sol refleje vestigios de contacto con una civilización aún más avanzada y perdida en la historia?
En este tipo de debates siempre surge la insinuación: ¿qué otras partes de nuestra historia podrían haber desaparecido con el tiempo? No podemos abordar este tema sin mencionar las teorías menos convencionales. Algunos suponen que civilizaciones antiguas, como la azteca, pudieron recibir conocimientos desde fuera de la Tierra, mientras otros argumentan que, más bien, la Piedra del Sol es un reflejo de saberes que preceden a nuestra comprensión moderna de la historia humana. Nada de esto puede probarse con certeza, pero la mera posibilidad enciende debates interminables. ¿Es la precisión de la Piedra del Sol solo un testamento del ingenio humano? ¿O estamos viendo rastros de algo que no entendemos por completo? Para los aztecas, la Piedra del Sol no era solo un artefacto práctico, era también un espejo de su alma colectiva. Todo en su sociedad estaba vinculado al orden cósmico que este objeto representaba. Sus rituales, sacrificios y celebraciones estaban profundamente relacionados con los ciclos grabados en la piedra. Cada símbolo tiene un significado. Cada figura añade otra capa al entendimiento del universo, según los aztecas. La Piedra del Sol no solo contaba el paso del tiempo, también ordenaba la vida, la religión y la conexión espiritual de su pueblo con los astros. Era, en muchas formas, un vínculo sagrado entre la humanidad y las fuerzas cósmicas. Conocemos otros ejemplos en la historia de conocimientos avanzados encarnados en el arte, como los observatorios mayas o Stonehenge en Inglaterra. En el caso de la Piedra del Sol, la unión entre ciencia y arte es innegable. Cada trazo está cargado de simbolismo, pero también de funcionalidad matemática. ¿Es la Piedra del Sol meramente una obra de observación y tradición acumulativa? ¿O es una prueba más de que los humanos siempre han explorado los límites de su entendimiento con herramientas y tecnologías más avanzadas de lo que creemos? La historia está llena de ejemplos de saberes que parecen adelantados a su tiempo. En algunos casos, estos conocimientos desaparecen durante siglos antes de ser redescubiertos. La Piedra del Sol podría ser uno de esos casos, pero sin las herramientas completas para reconstruir cómo fue concebida, estamos siempre al filo de la incertidumbre. ¿Qué partes de la historia aún no hemos descubierto sobre los aztecas y su capacidad de observar y registrar el cosmos? ¿Qué secretos aún esconde la Piedra del Sol entre sus líneas talladas? Muchos de estos enigmas están lejos de resolverse, y quizás nunca lo estén. Sin embargo, esto es precisamente lo que mantiene viva nuestra fascinación. La Piedra del Sol sigue siendo un puente entre el pasado y el presente, entre lo que entendemos y lo que nos negamos a aceptar. Este enigmático objeto es una prueba viva del potencial humano, pero también de lo efímero de nuestras creencias sobre lo que era posible en el pasado. La invitación está abierta. ¿Qué creen ustedes que representa realmente la Piedra del Sol? ¿Es el resultado de un ingenio cultural sin precedentes, un legado de sabiduría perdida o algo aún más misterioso? Pero, ¿fue solo un mito o hubo razones estratégicas para esta elección? Algunos estudios sugieren que los aztecas poseían un conocimiento avanzado de la geografía y los recursos naturales del lugar. Al final, la verdadera respuesta podría estar tan escondida como los secretos grabados en esta magnífica obra azteca. Los aztecas, una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la historia, nos dejaron un legado de asombro y misterio. Son recordados por sus avanzados conocimientos en astronomía, sus imponentes templos y su arte vibrante. Pero detrás de todo ese esplendor, yace una práctica que ha capturado tanto la imaginación como el horror del mundo: los sacrificios humanos. ¿Era esta ceremonia un acto de fe inquebrantable para proteger el equilibrio del universo o quizás una herramienta calculada de control político y militar? En este viaje al corazón del Templo Mayor y más allá, desentrañaremos la verdad detrás de uno de los rituales más oscuros de la humanidad. Según los relatos históricos, los aztecas creían que los sacrificios humanos eran esenciales para complacer a sus deidades y garantizar la continuidad del mundo. Las leyendas cuentan que el sol,
la luna y las estaciones solo continuarían si eran alimentados con sangre humana. Aparentemente, este acto extremo simbolizaba un sacrificio supremo de devoción. Sin embargo, estas narrativas muchas veces fueron moldeadas por conquistadores y cronistas españoles interesados en justificar la destrucción de la civilización azteca. ¿Era todo esto realmente un acto de fe o existe algo más profundo detrás de esta práctica? El ascenso del imperio azteca fue vertiginoso. Desde su capital, Tenochtitlán, los aztecas dominaron un vasto territorio lleno de culturas diversas. Sin embargo, este poder no fue conquistado ni mantenido únicamente con fuerza militar. Los sacrificios humanos fueron parte fundamental de un sistema complejo destinado a inspirar miedo y obediencia entre los pueblos derrotados. En un mundo donde la vida y la muerte se entrelazaban constantemente, los sacrificios no eran solo un ritual, eran una declaración pública de poder. Los aztecas adoraban a un panteón de dioses cuyos apetitos eran insaciables. Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, representaba esta eterna lucha. Para los aztecas, el sol era un guerrero que necesitaba fuerza para luchar contra la oscuridad, y esa fuerza provenía de la sangre humana. Otros dioses como Tlaloc, el señor de la lluvia, también demandaban sacrificios, especialmente niños, para garantizar la lluvia y las buenas cosechas. Cada sacrificio tenía una razón específica, cimentada en una mezcla de espiritualidad profunda y pragmatismo implacable. En el corazón de Tenochtitlán se alzaba el Templo Mayor, un templo escalonado que parecía conectar la tierra con los cielos. Este lugar no solo era un centro religioso, sino también una plataforma de poder simbólico. Los rituales realizados aquí eran vistos por miles, no solo como ofrendas a los dioses, sino también como una demostración de la autoridad suprema del gobernante azteca. Imagina las multitudes reunidas, el eco de los tambores, la danza ceremonial y, finalmente, el grito desgarrador que marcaba el momento culminante de un sacrificio. Este espectáculo promovía tanto la devoción como el miedo. ¿De dónde venían las víctimas de los sacrificios? La mayoría eran prisioneros de guerra, capturados específicamente para estos rituales. Las guerras floridas, batallas organizadas entre los aztecas y sus vecinos, tenían como único propósito obtener cautivos. En algunos casos, tributos humanos eran exigidos por los pueblos sometidos, forzando a aquellos lejanos territorios a participar activamente en estos rituales, incluso contra su voluntad. Los rituales de sacrificio azteca estaban llenos de simbolismo. En algunos, el corazón era extraído mientras aún latía, visto como la parte más pura de la víctima. Otras ceremonias incluían la decapitación, el desmembramiento o incluso los gladiadores cautivos que luchaban hasta su muerte. Cada detalle, desde las vestimentas de los sacerdotes hasta el uso de cuchillas de obsidiana, tenía un significado profundo. Más allá de lo horroroso, estos rituales eran cuidadosamente coreografiados, siguiendo pasos precisos que mezclaban espiritualidad y teatralidad. Uno de los elementos más escalofriantes de los sacrificios era el tzompantli, una especie de estante hecho de cráneos humanos. Estas estructuras no solo eran macabras decoraciones, sino mecanismos psicológicos diseñados para aterrorizar a los enemigos y recordarle a todos la autoridad del Estado azteca. El mensaje era claro: desobedecer significaba afrontar la muerte y convertirse en parte del tzompantli. Aquí es donde la narrativa da un giro. Mientras que los sacrificios eran presentados como rituales incuestionables de fe, algunos expertos señalan que también tenían una función política estratégica. Dominar territorios vastos requería más que la fuerza bruta. Al usar los sacrificios como una herramienta de miedo, los aztecas enviaban un claro mensaje a los pueblos conquistados. La resistencia no era una opción.
La relación entre los sacrificios y la guerra era simbiótica. Las batallas proveían víctimas para los sacrificios, mientras que los sacrificios legitimaban el reino de los aztecas ante sus dioses y sus súbditos. Este ciclo constante aseguraba tanto el orden cósmico como el control del imperio. Las guerras floridas son un claro ejemplo de esta conexión. Estas batallas, más que buscar conquistas territoriales, eran diseñadas para capturar prisioneros y mantener abastecido el ciclo de sangre que definía el cosmos azteca. Este punto nos conduce al gran dilema. ¿Eran estos sacrificios un acto de devoción genuina o un método deliberado de control? Algunas evidencias sugieren una mezcla de ambas. La línea entre espiritualidad y estrategia se difuminaba en la visión del mundo de los aztecas. Para los gobernantes, los sacrificios no solo servían a los dioses, sino también como una forma de consolidar su poder terrenal. ¿Qué pensaban los pueblos sometidos de estas prácticas? Mientras algunos podían ser asimilados en la cultura azteca, para muchos otros, los sacrificios eran el recordatorio constante de su condición de subordinados. Para ellos, cada víctima sacrificada era tanto una ofrenda divina como una humillación pública diseñada para quebrantar su voluntad. Los sacrificios, aunque monumentales en su alcance, también jugaron un rol clave en la caída del imperio. Cuando Hernán Cortés y sus hombres aprovecharon las alianzas con los pueblos conquistados, usaron el miedo hacia los aztecas como un arma. Algunos aliados vieron en la llegada de los españoles una oportunidad para escapar de los tributos sangrientos y el ciclo de sacrificios. Así, la práctica que consolidaba el poder azteca también condujo a su final. En los últimos años, los arqueólogos han desenterrado nuevos vestigios que arrojan luz sobre los sacrificios. Desde estatuas ceremonialmente enterradas hasta estantes masivos de calaveras, cada hallazgo confirma que las prácticas eran más extensas y complejas de lo que imaginábamos. Sin embargo, los estudios también revelan un enfoque más matizado, sugiriendo que no siempre fueron tan excesivos como afirmaron los conquistadores. Aunque los aztecas son conocidos particularmente por los sacrificios humanos, no fueron los únicos en practicar estas ceremonias. Culturas tan diversas como los mayas, los incas y algunos grupos europeos en la antigüedad también realizaron sacrificios. No obstante, el enfoque de los aztecas sobresale por su escala y sofisticación. Las prácticas aztecas, aunque terribles para nuestros estándares modernos, reflejan preguntas universales sobre la naturaleza de la fe, el poder y el control. ¿Cuánto de nuestras propias prácticas contemporáneas está moldeado por estas mismas fuerzas, aunque se presenten de manera diferente? Al final, los sacrificios aztecas son un espejo para nosotros mismos, invitándonos a reflexionar sobre la relación entre lo espiritual y lo político en cualquier sociedad. La historia de los sacrificios aztecas es una mezcla de devoción religiosa, estrategia política y supervivencia cultural. Los aztecas creían que, al derramar sangre, garantizaban la continuidad del universo. Tal vez tenían razón, pero no en el sentido que imaginaban. Los sacrificios aseguraron la supremacía de una civilización que todavía hoy nos cautiva, obligándonos a preguntarnos, ¿qué sacrificios estamos dispuestos a aceptar por el bien mayor? Y, lo más importante, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano por fe o ambición? Este enigma seguirá vivo, mientras las ruinas del Templo Mayor sigan mirando hacia el cielo, recordándonos el precio de la grandeza y la fragilidad del poder. En el corazón vibrante de la Ciudad de México, una metrópolis moderna llena de vida, se esconden los vestigios de un mundo antiguo, casi olvidado. Aquí, bajo el bullicio y las luces de la ciudad, reposan las majestuosas pirámides aztecas, monumentos que parecen haber detenido el tiempo. Entre ellas, el famoso Templo Mayor, un santuario sagrado en el centro del antiguo Tenochtitlan, guarda secretos que solo la tierra misma conoce. ¿Sabías que muchas de estas estructuras no son lo que parecen?
que son mucho más que simples pirámides? Con cada excavación arqueológica, los expertos descubren que estas maravillas fueron construidas en capas, como páginas superpuestas de un libro del tiempo. ¿Qué significan estas capas? ¿Pueden esconder un conocimiento perdido, un entendimiento olvidado sobre las energías de la Tierra y del cosmos? Hoy, te invitamos a un viaje por la historia, el misterio y la grandeza de estas estructuras, planteando preguntas que despiertan tanto la mente como el alma. La civilización azteca, una de las más fascinantes de Mesoamérica, floreció siglos antes de la llegada de los conquistadores españoles. En el centro de su mundo estaba Tenochtitlan, la antigua capital construida sobre un lago, un lugar que parecía tan imposible como mágico. El Templo Mayor, uno de sus logros arquitectónicos más importantes, no era solo un centro religioso, era también el corazón espiritual y cultural del imperio. Construido para honrar a Huitzilopochtli, dios de la guerra, y Tlaloc, dios de la lluvia, este templo albergaba los rituales más sagrados de los aztecas, incluyendo sacrificios en honor a sus deidades. Sin embargo, este centro no era estático. Con el tiempo, los aztecas construyeron nuevas versiones del templo encima de las antiguas, una práctica que crea hoy el fenómeno que conocemos como las capas arquitectónicas. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar el área del Templo Mayor, descubrieron algo que dejó atónitos a expertos de todo el mundo. Cada capa de construcción era sorprendentemente simétrica. Los aztecas no solo edificaban al azar, diseñaban con precisión matemática y geométrica. ¿Por qué reutilizarían el mismo espacio una y otra vez? Según algunos investigadores, estas capas no eran simplemente renovaciones, sino un intento de preservar su conexión espiritual con el pasado, anclándola al presente. Además, las pirámides estaban alineadas con los eventos astronómicos, como los equinoccios, lo que sugiere un profundo entendimiento de los cielos y su relación con la Tierra. ¿Estaban los aztecas en sintonía con energías más allá de lo que podemos comprender hoy? Es como si, con cada nueva capa, construyeran no solo un templo, sino un vínculo entre el mundo terrenal y el cosmos. Aquí es donde entran las teorías más intrigantes. Algunos investigadores proponen la idea de que estas capas sucesivas podrían estar relacionadas con un conocimiento avanzado que se perdió con la llegada de los colonizadores. Se especula que los aztecas entendían ciertas energías de la Tierra de las que nosotros hoy solo podemos teorizar. Su respeto por la naturaleza, evidente en todos sus rituales y diseños, podría haberse extendido a un nivel mucho más sofisticado. Tal vez el mismo suelo sobre el que está construido Templo Mayor contenía un significado especial que ellos sabían cómo aprovechar. Además, si observamos otras culturas antiguas, como los egipcios y los mayas, encontramos patrones comunes, estructuras perfectamente alineadas con las estrellas, monumentos con precisión casi científica. ¿Podría haber existido un conocimiento compartido entre estas civilizaciones separadas por miles de kilómetros y años? En los últimos años, la tecnología moderna ha aportado nuevas herramientas para explorar esos misterios. Con dispositivos como radares de penetración de suelo, los arqueólogos han podido mirar más allá de lo que los ojos pueden ver y descubrir detalles que antes eran imposibles de alcanzar. En el Templo Mayor, estos estudios han revelado más capas de construcción, así como una increíble cantidad de artefactos, cuchillos ceremoniales, esculturas, joyas y ofrendas. Todo esto nos habla del profundo simbolismo que los aztecas concedían a este lugar y los secretos que aún descansan bajo sus cimientos. Cada nuevo descubrimiento parece acercarnos más a la mentalidad azteca, pero también plantea nuevas preguntas. Sin embargo, lo fascinante no termina aquí. Incluso con todo nuestro conocimiento tecnológico, no podemos explicar del todo cómo lograron una ingeniería tan precisa, cómo decidieron cada alineación perfecta
o qué significaban exactamente todas sus ceremonias. Si bien podemos especular sobre sus secretos, nada reemplaza la experiencia de visitar el Templo Mayor en persona. Al recorrerlo, puedes sentir cómo la historia cobra vida bajo tus pies. Puedes ver las capas arquitectónicas con tus propios ojos, entender cómo cada etapa de construcción reflejaba una nueva creencia o desafío para los aztecas. Además, el Museo del Templo Mayor exhibe cientos de artefactos recuperados del sitio. Esculturas de dioses, cráneos ceremoniales y objetos de obsidiana ofrecen una visión del nivel de detalle y significado profundo que los aztecas ponían en todo lo que hacían. La tecnología moderna ha agregado aún más magia a la experiencia. Desde reconstrucciones digitales hasta guías virtuales, puedes revivir algunos de los momentos más importantes de la civilización azteca. Es un recordatorio de cómo el pasado y el presente pueden unirse para formar conexiones significativas. Aunque gran parte de la historia del Templo Mayor está destinada a ser interpretada por los especialistas, su simbolismo puede hablarle a cualquiera que lo visite. Cada capa arquitectónica es más que un eslabón en la historia. Es un recordatorio de que incluso las grandes civilizaciones se construyen, literalmente, sobre los cimientos de las generaciones pasadas. ¿Y quién puede decir qué más yace oculto? Tal vez otro descubrimiento monumental espera bajo las piedras que aún no se han levantado, o tal vez los mismos aztecas diseñaron el templo de manera que algunos de sus secretos nunca sean revelados. El Templo Mayor y las pirámides aztecas representan un portal al pasado, un lugar donde historia y misterio convergen a niveles impresionantes. Son una invitación a explorar no solo un sitio cultural, sino también los límites de nuestra imaginación y conocimiento. Hacer turismo cultural no es solo visitar un lugar y tomar fotografías. Es sumergirse en historias que enriquecen nuestras percepciones sobre el mundo y nosotros mismos. Así que, si estás listo para un viaje único, aléjate del ruido y las luces modernas de la Ciudad de México y haz una pausa en el Templo Mayor. Quizá, al caminar sobre esas piedras antiguas, encuentres algo que los propios aztecas querían preservar: la conexión entre el ser humano, la tierra y el cosmos. Tal vez los secretos que buscas están ahí, esperándote silenciosamente bajo tus pies. Imagina un tesoro de valor incalculable, formado por oro, joyas y artefactos sagrados, desaparecido sin dejar rastro bajo las arenas del tiempo. Esta no es una historia inventada, sino una de las leyendas más fascinantes de la historia: el tesoro perdido de Moctezuma. Cuenta la leyenda que, cuando los conquistadores españoles capturaron al emperador azteca Moctezuma durante la caída del Gran Tenochtitlán, sus súbditos idearon un plan desesperado. Para proteger el tesoro sagrado de su pueblo, los aztecas escondieron su riqueza, temerosos de que estos objetos sagrados cayeran en manos extranjeras. Pero, ¿a dónde lo llevaron? ¿Fue arrojado al fondo del lago de Texcoco? ¿Escondido en las entrañas de una cueva secreta? ¿O transportado lejos, a un lugar completamente desconocido? Hasta el día de hoy, nadie lo sabe. En esta fascinante búsqueda, exploraremos la historia, los mitos y las posibilidades modernas que rodean a este enigma. Acompáñanos mientras desentrañamos el misterio del tesoro perdido de Moctezuma. Para comprender esta historia, primero debemos situarnos en el esplendor de la civilización azteca. Los mexicas, como se llamaban a sí mismos, formaron uno de los imperios más grandiosos de Mesoamérica, con Tenochtitlán como su capital. Esta ciudad no solo era una maravilla arquitectónica, sino también un importante centro político y espiritual. Moctezuma II, penúltimo emperador azteca, gobernaba durante el apogeo y caída de este imperio. Su reinado fue testigo de la llegada de los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés en 1519.
Aunque al principio Moctezuma trató de negociar con los recién llegados, las tensiones rápidamente se convirtieron en enfrentamientos. Capturado por los españoles, Moctezuma quedó atrapado entre su lealtad al pueblo y su sometimiento forzado al enemigo. Fue entonces cuando, según los relatos, los aztecas decidieron esconder su tesoro más preciado, conocido como el Tesoro de Moctezuma. Los relatos de la época dan pistas confusas sobre el destino de este tesoro. Los conquistadores, al saquear Tenochtitlán, registraron haber encontrado parte de la riqueza azteca. Sin embargo, muchos afirmaron que la gran mayoría de los objetos de mayor valor no aparecieron. ¿Dónde estaban? La leyenda narra que en medio del caos de la caída de Tenochtitlán, grandes cantidades de oro y artefactos fueron transportados en secreto y lanzados al lago de Texcoco, que rodeaba la ciudad. Esta acción no solo buscaba evitar que el tesoro cayera en manos extranjeras, sino también proteger el poder sagrado que los aztecas creían que portaban estos objetos. Sin embargo, otras versiones dicen que el tesoro no se hundió en el lago, sino que fue escondido en cuevas secretas o transportado a tierras lejanas, tal vez incluso fuera del Valle de México. ¿Qué versión es la verdadera? ¿O es posible que nunca sepamos la respuesta definitiva? En el corazón de este enigma existen varias teorías fascinantes. Por un lado, tenemos la hipótesis de que el tesoro yace bajo el lodo del desecado lago de Texcoco. Durante siglos, exploradores, arqueólogos y buscadores de tesoros han trabajado en esta área, pero las aguas y el paso del tiempo han complicado cualquier intento de recuperación. Por otro lado, están los rumores sobre cuevas secretas situadas en montañas cercanas. Muchas leyendas populares hablan de túneles subterráneos y escondites enigmáticos creados por los aztecas para mantener a salvo sus posesiones más valiosas. También existe la posibilidad de que algunos objetos hayan sido trasladados lejos del alcance de los españoles, llevados por sobrevivientes a lugares remotos. Esto añade una capa más de misterio al paradero del tesoro y mantiene viva la esperanza de futuras generaciones de exploradores. El enigma del tesoro de Moctezuma no ha pasado desapercibido. Desde el siglo XVI, aventureros de todos los rincones del mundo han intentado encontrar este mítico botín. Algunos han centrado sus esfuerzos en el antiguo lecho del lago de Texcoco, drenado parcialmente durante el siglo XX. Sin embargo, la densa capa de sedimentos y la urbanización de la zona han dificultado las investigaciones. En años más recientes, avances tecnológicos como el radar de penetración terrestre han permitido explorar posibles ubicaciones con mayor precisión. Se han identificado formaciones inusuales en el subsuelo, aunque hasta ahora ningún hallazgo ha probado rotundamente la existencia del tesoro. Cazadores de tesoros también han investigado cientos de historias locales. Desde relatos que hablan de cadenas de oro encontradas accidentalmente hasta cuevas selladas que podrían ser una entrada al codiciado botín. Cada nueva pista alimenta el entusiasmo, pero también la frustración, al no encontrar respuestas definitivas. Más allá de su enorme valor material, el tesoro de Moctezuma simboliza la riqueza cultural y espiritual de una civilización que fue devastada por el choque de dos mundos. Para el pueblo mexica, estos objetos significaban mucho más que riqueza física. Representaban su conexión con los dioses, su historia y su identidad. Entonces, la cuestión se vuelve aún más profunda. Si el tesoro se encuentra algún día, ¿debería ser reclamado y expuesto como parte de la herencia de México? ¿O es posible que simplemente no debamos buscarlo, permitiendo que permanezca en el misterio como un homenaje silencioso a un pasado que no debe olvidarse? La idea de descubrir el tesoro perdido de Moctezuma sigue causando fascinación en todo el mundo. Pero, ¿qué ocurriría si realmente fuera encontrado? Las implicaciones serían inmensas. En primer lugar, surgirían desafíos legales y éticos. ¿A quién pertenecería el tesoro? Podría ser reivindicado por el gobierno mexicano,
descendientes de los pueblos indígenas o incluso por instituciones arqueológicas internacionales. Además, su hallazgo seguramente reescribiría parte de la historia conocida de los aztecas y su interacción con los españoles. El descubrimiento también traería consigo un interés renovado hacia el legado azteca, revitalizando la cultura y el turismo en la región. Sin embargo, algunos argumentan que los riesgos de comercialización o saqueo del patrimonio cultural son demasiado altos. Por ahora, solo podemos especular. El tesoro perdido de Moctezuma es mucho más que oro escondido. Es un símbolo de resistencia, desesperación y dignidad cultural. Aunque múltiples esfuerzos han intentado resolver este enigma, su paradero sigue siendo un misterio profundamente cautivador. ¿Y ahora? La pregunta queda en tus manos. ¿Crees que algún día descubriremos la verdad detrás de la leyenda? ¿O el tesoro de Moctezuma permanecerá perdido para siempre, esperando en silencio a aquellos lo suficientemente audaces como para buscarlo? La historia siempre deja secretos en su paso, y este, sin duda, es uno de los más intrigantes. ¿Qué tan bien conocemos a los aztecas? Una civilización que, entre lagos y montañas, prosperó creando avances científicos, arquitectónicos y sociales que todavía nos dejan asombrados. Pero, ¿realmente hemos desvelado todos sus secretos? Siglos después de su caída, la civilización azteca sigue guardando enigmas que desafían al tiempo y a la comprensión. Hoy, nos embarcaremos juntos en un misterioso viaje al pasado, en busca de respuestas. Prepárense para explorar el legado fascinante de un pueblo que no solo dominó su entorno, sino que dejó un impacto eterno en la historia de la humanidad. Los aztecas, también conocidos como mexicas, emergieron como una de las civilizaciones más poderosas y complejas de Mesoamérica. Su historia comienza en el siglo XIII, cuando un grupo nómada encontró su destino en un lugar mágico, una isla en el centro del lago de Texcoco. Allí fundaron Tenochtitlán, una ciudad que se convertiría en el epicentro de su imperio. Para el siglo XV, los aztecas ya controlaban una vasta red de ciudades-estado a través de alianzas y conquistas. La sociedad estaba marcada por una jerarquía bien definida, encabezada por el Tlatoani, un líder que encarnaba tanto el poder político como el religioso. Sin embargo, lejos de simplemente conquistar, también construyeron una cultura rica en conocimientos que seguimos desentrañando hasta el día de hoy. ¿Cómo fue posible que un pueblo en el corazón de Mesoamérica lograra tales proezas en tan poco tiempo? La respuesta puede estar en su visión profundamente conectada con los ciclos de la naturaleza y el cosmos. Mirar las estrellas era, para los aztecas, mucho más que un acto contemplativo. Su sociedad dependía de un conocimiento preciso de los movimientos celestes. Los aztecas desarrollaron dos calendarios principales: el Tonalpohualli, un ciclo ritual de 260 días usado para actividades religiosas, y el Xiuhpohualli, un calendario solar de 365 días que regía la agricultura y el ciclo anual. Sin instrumentos modernos, construyeron observatorios rudimentarios y perfeccionaron técnicas para medir el tiempo basado en la posición del Sol, la Luna y las estrellas. Pero, ¿cómo lograron esta precisión? Algunos estudiosos creen que su conocimiento astronómico pudo haber tenido raíces en tradiciones heredadas, mientras que otros afirman que su observación sistemática del cielo marcó la diferencia. Hoy aún nos preguntamos, ¿qué otros descubrimientos astronómicos pudieron haber codificado en sus templos y códices antes de su destrucción? De las estrellas, pasamos al suelo firme de Tenochtitlán, una ciudad que podría considerarse un milagro arquitectónico. Construida sobre una serie de pequeñas islas en el lago de Texcoco, la adaptación al terreno era clave para su supervivencia. No obstante, los aztecas no lo vieron como un obstáculo, sino como una oportunidad para innovar. Las chinampas,
o jardines flotantes son el mayor testimonio de este ingenio. Estas plataformas artificiales creadas con capas de lodo, juncos y plantas no solo sirvieron como campos agrícolas de alta productividad, sino que sostuvieron una población de más de 200,000 habitantes en una ciudad rodeada por agua. El Templo Mayor, ubicado en el corazón de Tenochtitlán, es otro ejemplo de su maestría arquitectónica. Esta estructura, dedicada al dios Sol Huitzilopochtli y al dios de la lluvia Tlaloc, era más que un santuario, era un calendario tridimensional. Cada solsticio y equinoccio, la luz del sol interactuaba con las esquinas y pasajes del templo de formas simbólicas. ¿Cuántos secretos más podrían ocultar las ruinas que yacen debajo de la ciudad moderna de Ciudad de México? Los arqueólogos continúan excavando, con la esperanza de encontrar pistas sobre el pensamiento detrás de estas creaciones asombrosas. Los pueblos antiguos muchas veces se enfrentaron al desafío de alimentar a sus grandes poblaciones. Para los aztecas, las chinampas no solo eran una maravilla agrícola, sino también un símbolo de conexión profunda con la naturaleza. Estas plataformas requerían un sistema de drenaje meticuloso que aseguraba la fertilidad del suelo y evitaba las inundaciones. Curiosamente, este método agrícola ha inspirado prácticas de sostenibilidad modernas. Las chinampas son ahora un modelo a estudiar ante el cambio climático, demostrando que la sabiduría ancestral puede influir en el futuro. ¿Será este conocimiento lo que ayudó a los aztecas a mantener una armonía inusual con su entorno durante generaciones? En el centro de la vida azteca estaba su religión, un sistema intrincado que influenciaba cada aspecto de su sociedad. Su relación con los dioses estaba basada en la idea de equilibrio cósmico. El universo debía mantenerse en armonía a través del sacrificio humano, una práctica que sigue siendo polémica y enigmática. La cohesión entre la religión y la política fortaleció el control del tlatoani y los sacerdotes. El poder político no podía separarse de lo divino. Los gobernantes eran vistos como intermediarios entre los hombres y las deidades. Este sistema ofrecía estabilidad, pero también fue crítico en la caída de su imperio, ya que los sacrificios extremos impactaron la percepción externa de los aztecas, especialmente con la llegada de los conquistadores españoles. ¿Qué tan bien entendemos hoy esta visión del mundo, tan diferente a las creencias modernas? Los aztecas no solo dejaron templos y códices, sino también una rica herencia cultural. Su arte, caracterizado por elaborados grabados y esculturas, comunicaba historias y creencias de una manera visualmente impactante. Su conocimiento en medicina era igualmente avanzado. Utilizaban plantas medicinales para tratar muchas enfermedades y heridas, mostrando un entendimiento que algunos investigadores consideran precursora de las prácticas holísticas. Aunque gran parte de sus códices fueron destruidos por los conquistadores, los fragmentos que sobrevivieron son una ventana a su ciencia, política y espiritualidad. Estos vestigios nos muestran cuánto podemos aprender de una civilización que parecía estar en sintonía con el cosmos, la naturaleza y la sociedad en formas que aún hoy admiramos. Pese a todo lo que sabemos sobre los aztecas, quedan innumerables preguntas sin respuesta. Bajo los cimientos de la Ciudad de México se encuentran las ruinas de Tenochtitlán, escombros que pueden esconder artefactos históricos y claves a misterios aún desconocidos. El lago de Texcoco en sí es un lugar de fascinación. Escaneos modernos han sugerido que podrían estar enterrados textos, reliquias y hasta construcciones enteras. Sin embargo, el avance urbano y los cambios en el paisaje natural complican la exploración. ¿Podríamos encontrar en el futuro tesoros que reescriban todo lo que creemos saber acerca de los aztecas? Cada hallazgo arqueológico plantea nuevas preguntas, ampliando el misterio en lugar de resolverlo completamente. El reinado de los aztecas llegó a un trágico final con la llegada de Hernán Cortés
y los conquistadores españoles en 1519. A pesar de su fuerza y avances culturales, factores como enfermedades traídas por los europeos, armas tecnológicamente superiores y descontento entre las poblaciones conquistadas llevaron a su caída. Con su destrucción, se perdieron templos, códices y conocimientos irrecuperables, pero el pueblo mexicano moderno mantiene viva su memoria, incorporando elementos aztecas en su identidad nacional. Los aztecas crearon un mundo complejo y avanzado, pero también místico y profundamente conectado con las fuerzas que los rodeaban. Aunque el tiempo ha enterrado muchos de sus secretos, el legado de esta civilización sigue vivo, desafiándonos a aprender y reflexionar sobre lo que significa ser humano. Si te apasiona desentrañar los enigmas del pasado y descubrir qué nos enseñan sobre el presente, no olvides suscribirte a Misterios Ancestrales. Nuestro viaje al pasado apenas comienza. ¿Qué otros misterios encontraremos en las civilizaciones antiguas? Es hora de que lo descubramos juntos.